Lo primero que hay que conocer es el contexto. Si no conocemos el contexto, nos quedará cojo el entendimiento del hecho histórico. Y por eso la exposición va a radicar en tres grandes bloques. Primero hablaremos del contexto histórico mundial, segundo del contexto histórico español, que nos facilitará conocer tanto el origen del protectorado como las etapas que tuvo ese protectorado. Cuando hablamos de contexto histórico internacional, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y hay un hecho inapelable, y es que Europa, como consecuencia del Kaiser Guillermo II y del político von Bismarck, está buscando un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio porque el imperio alemán está, Alemania ha conseguido la unificación, ha conseguido una derrota importante de Francia en la guerra franco-prusiana y está pidiendo papel en ese nuevo orden político internacional. Pero ese papel que está pidiendo va a chocar con los imperios ya existentes. Fijaros que en el mapa el imperio alemán está en el centro de Europa. A su derecha tenemos el imperio ruso, un imperio decadente, de estructura feudal, con grandes problemas sociales, grandes problemas económicos, que en poco tiempo, desde a principios del siglo XX, va a dar lugar a esa revolución soviética, como consecuencia de su situación interna. Al otro lado del imperio alemán tenemos un imperio francés dolido, herido porque ha perdido frente a Prusia, ha perdido su hegemonía o lo que pretendía Francia ser su hegemonía dentro de Europa. Y no le queda más remedio que buscar alianzas para evitar que Alemania, ese imperio creciente, ese imperio que quiere su protagonismo, no le quite su papel en Europa. Está junto con Francia, está el otro imperio, el inglés. Un imperio que siempre ha estado en segundo plano en las cuestiones políticas de enfrentamiento, pero que siempre ha estado velando por controlar, por jugar el papel esencial en el mundo. Ese imperio británico, ese imperio del Reino Unido, pues tiene ahora mismo un conflicto, el conflicto con Asia, la colonización de Asia. Asia que está chocando con Francia y tiene que buscar un entente que ese choque no les lleve a un debilitamiento en Europa. Al sur de Europa está España, o España que en esta época, ya a finales del siglo XIX, ha perdido sus últimas colonias, como veremos, es un imperio en desgaste y que busca su reconocimiento o volver a ocupar un cierto protagonismo en Europa. Ante esta situación, ¿qué ocurre? Pues para cada cual, para defender sus intereses, se crean dos alianzas. En primer lugar, la Triple Entente, que tiene dos fases, una alianza entre el Imperio ruso y el Imperio francés, con el objeto fundamental de una alianza militar. Si cualquiera de los dos imperios es atacado por Alemania, el otro acudirá en su ayuda. Por tanto, esa Triple Entente tiene fundamentalmente la finalidad de parar cualquier tipo de hegemonía alemana del Imperio alemán en Europa. Al verse fuera Inglaterra, presiona para también formar o participar en esa entente. Y es el tercer miembro que constituye la Triple Entente. Lógicamente, ante esta situación, ¿qué hace Alemania? No le queda más remedio que buscarse sus aliados. Y sus aliados son fundamentalmente el imperio austrohúngaro, un imperio decadente, un imperio que ha perdido todo su poder, su influencia, pero que junto con Alemania controlaría todo el centro de Europa.
¿Y de qué se trata? De repartirse África. En el fondo, el futuro de Europa, el futuro del imperio, de esos imperios de los que hemos hablado, tienen como finalidad repartirse África. Porque África es un continente todavía virgen. Solamente, como vemos en el mapa, las costas están controladas por alemanes, franceses, ingleses, portugueses. ¿Por qué las costas? Porque son los puertos de enlace entre el comercio de Asia y el comercio de Europa. Ese comercio hay que controlarlo, ese comercio hay que protegerlo. Y surge la conferencia de 1885 en Berlín. Una conferencia donde este cómic, este dibujo de la prensa alemana de la época lo define claramente. Guillermo, el Kaiser Guillermo, está repartiendo África. Pero esa conferencia de Berlín de 1885, de la cual luego haré una pequeña referencia cuando hablemos de España, fracasa. Fracasa porque las tesis de Alemania solamente son apoyadas por el Imperio Austrohúngaro. ¿Y cuáles eran esas tesis? El libre comercio de todos los puertos marítimos en África, con el objeto de garantizar que esa expansión industrial, esa expansión comercial que tenía Alemania y que quería que fuera la hegemónica en el mundo, garantizarlo. Esa era una política de Bismarck, que ya no está a principios de siglo, pero que su política todavía tiene sus influencias o sus consecuencias en este momento. ¿Por qué más fracasa? Porque se plantean dos cosas, dos opciones a la hora de conquistar África. La primera opción, lógicamente defendida por aquellos que tienen más puertos, más salida al mar, es que las colonias ya situadas tienen derecho adquirido para expandirse hacia el interior de África. Lógicamente, esas tesis están en contra de los principios de aquellos países que no tienen control marítimo o que quieren tener una mayor expansión en África. El resultado es esta África. Una África donde realmente se tiene que limar un choque que estaba latente entre Francia e Inglaterra. ¿Cuál era ese choque? Esa parte morada es con la que se va a quedar Francia. Francia pretendía hacer una conexión entre el Mar Rojo, el Atlántico y el Mediterráneo y controlar ese enorme eje de comunicación para sus intereses coloniales y para sus intereses políticos y para sus intereses militares. Inglaterra, a la contra, quería, si os habéis dado cuenta, abajo la colonia del Cabo era inglesa, Egipto era inglés, y lo que quería Inglaterra es hacer una gran cruz de norte a sur y de este a este con colonias. Esa gran cruz significaría el control de todo el interior, de toda la riqueza interior africana. Evidentemente, a pesar de que eran aliados en la Triple Alianza, esto había que limarse como se pudiera, porque unos intereses y otros chocaban, unos intereses y otros eran contrapuestos y, por tanto, no convendría que Inglaterra y el Reino Unido chocaran. Ante eso, ¿qué hace Alemania? Alemania se ve fuera, totalmente fuera, y ve peligrar toda esa ruta comercial que tenía con África. Y entonces lo que hace es dar un mazazo sobre la mesa. Manda ni más ni menos que, como ven ahí, al acorazado Panzer, un acorazado novedoso, el último en industria militar, a Agadir, como amenaza a que los alemanes también quieren participar. Pero es más, el Kaiser visita Tánger y Tetuán.
y es recibido por el sultán, ya luego hablaremos de la organización política de ese norte de África, por el sultán y acogido de manera muy placentera por la población indígena de la zona, tanto de Tánger como de Tetuán. Pero el problema que tiene el Kaiser ahí es que va a hacer unas declaraciones en contra del sultán, porque le considera un pelele en manos de Francia y de Inglaterra. Curiosamente, esas afirmaciones lo que va a provocar es un cerramiento de la alianza inglesa y francesa y un dejar lejos la participación alemana. Pero nos queda una parte sin repartir. De África vemos esa zona amarilla que figura como Río de Oro, esa zona en el Mediterráneo que es lo que vamos a hablar como protectorado, e incluso una parte de lo que ahí figura como Marruecos occidental. Esa zona, muy complicada históricamente, es el reino gerifano. El reino gerifano es un reino que está desde el siglo XV hasta el siglo XX. Un reino que estaba constituido por tribus bereberes y nómadas. Y un reino cuyos límites son muy difíciles de marcar. Y curiosamente hago este hincapié porque es una de las razones en las que se basa Marruecos para marcar sus líneas fronterizas. Unas líneas difíciles de decir cuáles eran, basadas en ese movimiento de tribus nómadas, en ese movimiento de tribus bereberes que había en la zona. Pero es verdad que la estructura del reino gerifano pues es una estructura de sultanato, es decir, toda esa zona estaba compuesta, como luego veremos, por numerosas tribus que rendían pleitesía o aceptaban a un personaje con cargo llamado sultán para que les gobernara. Es un sultanato, además, que por eso la zona de Marruecos se llama también fatimíes, un sultanato porque Jerife es descendiente de Fátima, una de las hijas de Mahoma, que se había casado con Alí. De ahí viene Jerife, o de ahí desciende Jerife. Y los jerifanos pues estaban considerados, tenían un rango social importante, no tenían ningún privilegio, solamente un rango social, como ahora la monarquía alauita marroquí lo tiene, porque son descendientes de Jerife o del imperio jerifano. Actualmente solamente hay dos descendientes de esta rama de Mahoma, que es la jordana y la marroquí. Y las dos tienen un prestigio interior o interno. Visto el contexto internacional, vamos a ver qué pasa en España. Y en España están ocurriendo a principios del siglo XX una serie de acontecimientos muy, muy importantes. El primero de todos, con ríos de literatura, ríos de libros, sobre la decadencia, la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Todos sabemos, se pierde Cuba, se pierde Filipinas, y evidentemente eso va a crear en el Estado español y en la población española una crisis política, económica, intelectual, incluso de identidad. Porque en España, quizás por un error de actualización histórica, todavía se pensaba que era un imperio, cuando realmente el imperio pone fin 1898, pero es un año. El imperio ya había dejado de existir desde la Constitución de 1812, que da autoridad y autonomía a las colonias de ultramar para que se gestionen con gobiernos autónomos. Desde ese momento, el imperio español, como tal, entre comillas, existía, pero realmente no existía. Primer hecho, por tanto, importante para entender el protectorado español, la crisis del 98, la crisis de la pérdida de las últimas colonias españolas en ultramar. Segundo hecho, el rey Alfonso XIII. En 1902, Alfonso XIII
adquiere la mayoría de edad. Y ante sorpresa, creo que de historiadores y de políticos, toma una participación activa en política. Algo que los reyes anteriores, los Borbones, la política era algo secundario, la gestionaba el presidente, la gestionaba los ministros, pero el rey estaba para otras menesteres, no estaba para la política. Alfonso XIII, por primera vez, toma una participación activa en política que lo vamos a ver con el protectorado. También, y probablemente como consecuencia de esa actitud de Alfonso XIII, pues hay y por agotamiento político de los líderes, hay un cambio en los líderes políticos. Los Cánovas, Esparteros, Francisco Silvela, Emilio Castelar pasan a segundo plano y son sustituidos por Joaquín Costa, por Maura, por Canalejas, y luego hablaremos de Pablo Iglesias. Maura y Joaquín Costa marcan políticamente, entre dos afirmaciones, lo que va a ser su germen político. Joaquín Costa habla de cesta y cultura, hablando de que educación y economía son los dos grandes pilares que hay que trabajar. Maura hace famosa otra frase: si la revolución no la hacemos por arriba, nos la van a hacer por abajo. Y estaba haciendo referencia a los movimientos sociales, a los movimientos obreros y a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el elemento, entiéndanme ustedes la palabra, discordante en la historia de este periodo. ¿Por qué es discordante? Porque crea un partido político, el Partido Socialista Obrero Español, porque crea un sindicato, UGT, un sindicato que tuvo sus primeras participación en 1904, pero que en 1920, en la época en la que estamos hablando, o en la que vamos a empezar a hablar, pues había pasado de unos afiliados, entre comillas también porque los datos no son fidedignos, de unos 40.000 afiliados a 240.000. Nos puede sorprender, pero estaba muy lejos de la CNT, que era el gran sindicato español. La CNT al principio del siglo, en los años 1910, llegó a tener 700.000 afiliados, es decir, 4 veces más que GT. Era el gran sindicato español. Algo que en historia generalmente no se toca, no se habla de la CNT. Y la CNT fue el gran sindicato, y ahora veremos por qué también. Cuando hablemos con el protectorado, el gran sindicato o el primer gran sindicato español. Junto con Pablo Iglesias y junto con ese cambio de Maura, Canalejas, Pablo Iglesias, hay que hablar de, cómo no, de un elemento difícil de definir, que es la dictadura de Primo de Rivera. Digo difícil de definir porque Alfonso XIII no dejó de ser rey. Entonces es un poco históricamente, técnicamente, difícil de encajar y definir esa dictadura. Y llegamos al protectorado. Lo primero que nos llama la atención es qué es eso de protectorado. Protectorado es un eufemismo. Había que no crear tensiones entre los imperios, de los que hemos hablado en un principio, y habría que no aparecer la palabra de colonialismo en esta zona de África, porque podría abrir la caja de Pandora. Entonces lo que se plantean es la palabra protectorado. Pero para aplicar la palabra protectorado significa que el jefe, el responsable militar, político de la zona, pida protección. Y eso es lo que hizo el sultán Moulay a Francia y, por extensión, como luego veremos, a España. Entonces, acuden a España, se crea ese protectorado francés, se crea ese protectorado español como respuesta a la petición de ayuda del sultán de la familia jerifano, del imperio jerifano. Para llegar al protectorado español se pasan por muchos acuerdos y muchas tensiones. El primer acuerdo ya lo hemos hablado, el acuerdo de Berlín
de 1885. La conferencia. El segundo acuerdo es el acuerdo con Francia en 1900. 1900, Francia asume el papel de llevar la iniciativa y acuerda, digamos, entre bambalinas, acuerda repartirse la zona del Imperio Gerifano. Una zona para los franceses y otra zona para los españoles. Y ahí es muy, muy inteligente Francia porque sabe que si Francia se queda con la parte de Gibraltar, frente a Gibraltar, tendrá como enemigo a Inglaterra, porque Inglaterra no va a permitir que el paso del Mediterráneo lo compartan Francia e Inglaterra. No lo va a permitir, es un riesgo, una competición en términos deportivos, una competición entre dos imperios. Inglaterra le interesa que sea España, es más manejable, es más débil, no es Francia. Entonces, Francia, conocedora y no le interesa un enfrentamiento directo con Inglaterra, pues en ese reparto asume indirectamente, también entre bambalinas, que el norte sea del protectorado español. Esto estamos hablando de 1900. En 1902, después de, supongo, yo no lo he investigado y por tanto no lo puedo afirmar, después de reuniones entre Inglaterra, Francia y España, acuerdan la distribución definitiva del reino gerifano para Francia y para España. Y aunque no oficialmente, ya en 1902 están los dos protectorados. Oficialmente no. Oficialmente no, ¿por qué? Bueno, perdón. ¿Y qué pasa con Tánger? Que es algo que luego veremos. Tánger, ciudad esplendorosa, se convierte en una ciudad internacional. Es decir, en cierta manera, se da un poquito de cancha a alemanes, se da un poquito de cancha al Imperio inglés, porque ahí van a poder atracar libremente todos los barcos procedentes de donde sea con destino a Europa, ya sea a Inglaterra, ya sea a Alemania, ya sea al Mediterráneo. Una ciudad antigua, con una enorme historia, amurallada, y como luego nos hablará Olga, donde se habla en el libro mucho del teatro Cervantes. Ahora sé, esta es una foto mía de hace 8 o 9 años, ahora sé que el teatro Cervantes está totalmente restaurado, ¿no? Está totalmente restaurado con una política económica apoyada por el gobierno español. Pero cuando realmente se crea el protectorado, cuando realmente se da el paso a la constitución del protectorado, son con dos hechos. Uno, la conferencia de Algeciras de 1906 y otro, como veremos, el Tratado de Fez de 1912. La conferencia de Algeciras, que ahí está la foto que lo confirma, asisten 13 países. Todos los implicados en este reparto, en este peso que va a tener el reparto de África para todos los imperios, y también Estados Unidos de Norteamérica, que también está ahí. En esa conferencia se acuerda, firmado por el sultán Mulay, se acuerda que Francia, España se distribuyan, se sirvan o se conviertan en los protectores del reino gerifano. Y se acuerda que Tánger sea una ciudad internacional. Fíjense ustedes que estamos hablando de la firma del sultán. Es decir, no estamos hablando de una colonización por conquista, sino de una protección con el visto bueno, la conformidad del reconocido jefe militar, jefe político de la zona. En Algeciras, en el Ayuntamiento de Algeciras, está esta placa, todavía sigue estando, espero que no la quiten, donde están los 13 países que intervinieron en esa conferencia de Algeciras. ¿Y por qué en Algeciras? Porque ustedes saben que cuando hay una reunión
complicada. Ahí hay que elegir un país o una ciudad que no esté claramente volcada hacia un lado o hacia otro. Alemania da el visto bueno a Algeciras, porque podría haber sido Londres, podría haber sido París, podría haber sido Berlín, podría haber sido Roma o cualquier ciudad de esos 4 países. Pero de haberse sido así, hubieran contado con el rechazo del resto, porque hubiera sido un cierto protagonismo de ese imperio o de esa zona frente al resto. Entonces todos pactan y todos acuerdan que está bien que sea Algeciras. Pero antes de 1912, antes del Tratado de Fez, que es, digamos, la puesta en práctica real de la conferencia o el acuerdo de Algeciras de 1906, España ya tiene el primer enfrentamiento, la primera crisis marroquí. No por el protectorado, sino por una cuestión muy clara. El sultán permite a España la explotación de las minas de hierro y plomo. Unas minas que los beneficiarios son 2, el conde de Romanones y el conde Güell, que eran realmente los propietarios de las empresas de explotación de esas minas. Evidentemente, las tribus rifeñas, las tribus en torno al Rif, como veremos, se sublevan porque consideran que han sido traicionados por el sultán, que esa riqueza minera, esa riqueza mar, marroquí o del reino jerifano, pues está siendo explotada y sacando beneficios un país externo como es España. Pero España participa activamente, crea una línea férrea con presupuesto del Estado, como ven ustedes ahí, con una protección permanente de las tropas que España había mandado a esa zona para preservar o para apoyar la construcción de esa línea férrea. Una línea férrea que servía para explotar una riqueza que, como decíamos, pues va en beneficio del conde Romanones y del conde Güell. Incluso el Estado español crea un embarque de mineral en Melilla, toda una obra, un embarque que es muy parecido, si ustedes lo conocen, al que todavía se mantiene como industria, como en arquitectura industrial en Almería. Era una estructura muy similar el embarque del mineral que la que hubo en Melilla. Y claro, dejamos como Aznalcóllar. ¿Recuerdan ustedes lo que la empresa sueca de Aznalcóllar? Pues nosotros también hemos dejado allí esa laguna de lavado de mineral absolutamente tóxica. Claro, esa primera crisis que da lugar al primer enfrentamiento tiene unas consecuencias aquí enormes. La primera consecuencia es la Semana Trágica de Barcelona. ¿Qué es esto? El Maura, ante el acoso, el hostigamiento de las tribus bereberes, requiere mandar tropas allí a proteger Melilla, el entorno de Melilla, y a proteger la explotación minera que había conseguido del sultanato. Y para eso necesita al menos 3 brigadas mixtas. Una brigada está entre 3.000 y 5.000 hombres. Tiene un mínimo de 3.000, un máximo de 5.000. Cuando hay 5.000, cuando una brigada está compuesta por 5.000 militares, da lugar a que haya un general que la mande. Si no llega a 5.000, la estructura militar tiene rangos inferiores. Claro, ¿y de dónde saca España de golpe y de aquí, deprisa corriendo, 3 brigadas mixtas? Pues hace un reclutamiento obligado. Pero claro, es un reclutamiento obligado con trampa, porque aquel que tenga 6.000 reales puede estar exento. Es decir, no todos por edad van a ser reclutados, sino por edad son todos reclutados, pero el que tiene 6.000 reales puede dejar de ir a África. Esto, y volvemos a la CNT, esto tiene una respuesta contundente en Barcelona. Una respuesta
que el gobierno instiga a que fue liderada por Jesús Ferrero, el líder de la CNT en Cataluña. Uno que dio lugar a numerosas revueltas, a numerosos detenidos, a numerosas muertes y que es conocida como la Semana Trágica de Barcelona. Ese es el origen de la Semana Trágica. Las consecuencias es que Jesús Ferrero fue fusilado en Montjuïc porque le consideraban el instigador de esa revuelta en Barcelona contra la creación de esas 3 brigadas reservistas que había potenciado Maura. Hay aquí más de un docente. Hay que recordar que Jesús Ferrero crea la Escuela Moderna Catalana, que es el primer ejemplo de escuela anarquista en España, de cómo organizar la docencia, la escuela, desde el punto de vista anarquista. El enfrentamiento tiene dos puntos claves negativos en cuanto a pérdida de vidas para todos y también, por tanto también para España. Uno es el Monte del Gurugú. Yo les he puesto ahí las fotos del Monte del Gurugú desde la Bahía del Mar, desde Melilla y desde la montaña. El Monte Gurugú, si ustedes ven la foto de la derecha, lo que se ve abajo es Melilla. Quien consiga controlar el Gurugú, controla Melilla. Es un punto estratégico fantástico para hacer caer a Melilla. Evidentemente, tanto unos como otros lo saben. Y evidentemente, tanto unos como otros intentan conseguirlo. Unos mantener el Gurugú, otros conquistar el Gurugú. El Gurugú es geológicamente un antiguo volcán apagado. Gurugú en árabe significa corazón, porque generalmente los centros de las cordilleras marroquíes del Atlas, la zona más alta, en árabe los llaman Gurugús, el centro, el punto, el corazón de la montaña. Eso es el monte Gurugú, trágico, recordatorio trágico, uno de los enfrentamientos más sangrientos que hubo en esta primera crisis marroquí. El otro era el Barranco del Lobo. El Barranco del Lobo es este y al final, si ustedes ven, lo logran ver, quizás allí porque aquí vemos Melilla. Es decir, el Barranco del Lobo es lo mismo, el camino por la parte más baja, no por la parte del control del Gurugú, el camino que nos lleva a Melilla. Controlar el Barranco del Lobo significaba facilitar el acceso a la conquista de Melilla. El enfrentamiento, hay numerosísimas fotos. Luego hablaremos de las fotos como conclusión a esta parte del protectorado. Fotos donde realmente vemos a la de izquierda a bereberes, tribus del Rif, relativamente ordenadas, relativamente bien equipadas, mientras que a la derecha el ejército español, si lo pudiéramos ampliar, que no podemos, pues veríamos que la equipación deja mucho que desear. Esto nos entra en aquello que decía Arturo Barea en La forja de un rebelde, que también contó Sender sobre cómo eran tratados en cuanto a equipamiento las tropas militares españolas destinadas en África y cómo surgió una cantidad enorme de corrupción por parte de los mandos del ejército para quedarse con lo que venía de España de equipamiento y luego revenderlo incluso a los propios tribus bereberes. Eso está muy bien escrito en literatura, especialmente en esos dos autores, a las de haber leído. Vale. Claro, acaba esta fase, acaba esta primera crisis con un acento militar por parte de España. A Alhucemas, que está en la costa mediterránea, manda el acorazado Terror, un acorazado español, para controlar las posibles nuevas revueltas o sublevaciones en la zona. Y como decíamos en un principio, algo impensable en monarcas anteriores,
algo impensable en el comportamiento de la monarquía española. Alfonso XIII visita Melilla. Después de lograr esa pacificación, esa pacificación no, esa victoria, visita Melilla, se hace visible algo inaudito, impensable, sin precedentes en la historia de la monarquía borbónica española. Fíjense ustedes que todas las fotos que estamos viendo y las que vamos a ir viendo, muchas de ellas figuran periódicos. Porque, como diremos al final, si con la guerra de Irak dijimos es la primera guerra retransmitida en directo, las dos guerras del CRIF, del protectorado españolas, fueron retransmitidas en directo por la prensa. Es la primera vez que se cubre de una manera importantísima. Luego veremos la cantidad de periódicos, de fotógrafos, muchos de ellos muy conocidos, que están allí y que están transmitiendo constantemente fotos. Luego tenemos una documentación complementaria para el historiador a través de las fotografías. Muchísimas fotografías de todo lo que está pasando en África. Aquí en esta foto, como ustedes ven, estamos hablando de una revista, Nuevo Mundo, que tiene su corresponsal allí. Pero llega el Tratado de Fez, se acuerda definitivamente el pacto, el reparto, y hay varias etapas dentro de ese protectorado español. La primera iría de 1912 al 16, donde lo primero que hace, evidentemente y de manera inteligente, España, perdón, se me ha olvidado una cosa, disculpen ustedes, que la Semana Trágica conlleva la caída de Maura. Discúlpenme que se me había pasado. Decía que la primera etapa del 12 al 16, pues de manera inteligente, el gobierno español lo que hace es respetar la autoridad local, crear policías locales, tener buenas relaciones con todas las tribus, 81 cabilas, que eran las zonas, veremos, en la que se distribuía el protectorado español, mantener una buena relación con ellas. Eso sí, se envían fuerzas militares, pero fuerzas militares fundamentalmente a dos zonas, a Ceuta y a Melilla. Y desde ahí dependerá el mantenimiento del control del protectorado, van a depender de los generales o de los gobernadores militares que va a haber en Ceuta y Melilla. Se va a crear a imitación del imperio inglés, se va a crear el Alto Comisariado. El Alto Comisariado es el jefe máximo del protectorado español en todo lo referente a los problemas que puedan surgir en ese territorio. Incluso, como diría en el 23, militarmente, por supuesto, será el Alto Comisariado, un jefe militar, no habrá otro. Y militarmente, como decía, van a depender de tres centros, Ceuta, Melilla y Larache. ¿Por qué Larache? Ahora lo veremos en el mapa. Si ustedes ven Larache al sur-oeste, Larache con Alcazaquivir y Arsilá, que ahí está en castellano, Arcila, Axilá, van a ser puntos conflictivos de choque con el protectorado francés. Francia, como siempre, los problemas de frontera siempre surgen. Y ante esa situación es muy importante que haya un destacamento militar que en cierta manera cubra esa zona de cualquier riesgo potencial francés. Y para consolidar ese protectorado, ese territorio que ahora vamos a ver de protectorado, se hacen dos ocupaciones militares, un poco para dejar claro quién está ahí. Una es Sauen, que no sé si ustedes conocen, la lleva a cabo este señor que está a la izquierda, un general Franco, creo que se llama. Sauen, que es el general Franco, el que lleva a cabo la ocupación de Sauen, y
la ocupación de Tetuán en 1913. Las dos ocupaciones militares un poco para controlar esas zonas que están muy alejadas de Melilla. Y así queda el protectorado. La zona naranja oscura es el protectorado español. La zona amarilla es la ciudad internacional de Tánger. La zona morada es el protectorado español, el protectorado francés. El protectorado español, bueno, esto es un poco para ver que las grandes ciudades caen bajo el protectorado francés. Rabat, Casablanca, Meknès, Fez, todas caen bajo el protectorado francés. Decía que en un principio el gobierno español mantiene la división del protectorado en dos zonas geográficas, el Rif y Yebala. Un poco la división fundamental basado en la geografía. Después se da cuenta que esa división es demasiado genérica y entonces divide el protectorado en 4 zonas con 4 capitales distintas. Kert, con la capital de Nador, la zona más al este, más lindando con lo que es actualmente Argelia. El Rif, con la capital en Villa Alucemas, Alucemas que vas a convertir, es importante que situemos esa ciudad, porque en la segunda crisis va a ser clave contra Abdelkrim, Alucemas. Sauen, con su capital, que va a ser Sauen. Yebala, con su capital, que va a ser Tetuán. Y Locus, con su capital, que va a ser Larache. De esa manera gestiona o va a gestionar política, administrativamente, incluso diría que militarmente, el protectorado, el gobierno español. Esos puntos que ustedes ven que por llamar alguna, en cada una de las zonas hay muchas subdivisiones. Esas son las cabilas, las 81 cabilas que había en el protectorado español, es decir, las 81 territorios gobernados por distintas tribus bereberes. Francia se queda con la parte rica, el sur, con la parte tranquila, el sur. La parte del protectorado español, que no van a ser en torno a 23.000 kilómetros cuadrados, es una parte poco menos rica, plomo, fósforo, como veremos, corcho y hierro. Una fase con una mentalidad, como también ahora veremos, más independentista, más de crear un Estado, más de no asumir un protectorado y, por tanto, más bélicos. No podemos hablar de guerras importantes en el protectorado español, y sí lo estamos viendo, hemos visto ya una y vamos a ver otra, de guerras en el protectorado español. La segunda crisis, la segunda etapa, perdón, es del 19 al 27, que da lugar a la segunda gran crisis del protectorado español, o lo que es lo mismo, al segundo enfrentamiento. Coincide con una cierta inestabilidad de Primo de Rivera y con la operación militar más importante contra Abdelkrim, que da lugar, como vemos, al desastre de Anual. ¿Quiénes son los grandes protagonistas? Y van a ser nombres que nos van a ir sonando. ¿Quiénes son los grandes protagonistas de esta segunda crisis, de este conflicto del protectorado? Primo de Rivera, lógicamente, como jefe del gobierno español. José Sanjurjo, que va a ser el gran jefe cuando caiga Abdelkrim. Fernández Silvestre y Damaso Berenguer, que van a ser los dos altos comisariados de los que hablábamos durante estos años en el protectorado. Ya hemos visto la foto de Sauen. Anual, la revuelta se va a dar fundamentalmente entre Sidi Idris, esta ciudad de Sidi Idris, al lado de la bahía de Almudén, de Alucemas, hasta Nador o los límites de Melilla. Ahí va a ser el gran conflicto armado que va a tener el España con Marruecos o con los líderes rifereños. Y el gran líder va a ser Abdelkrim. Abdelkrim el Jatabi,
Abdelkrim era difícil de fotografiar, muy difícil. Incluso solamente dio una entrevista a Luis Teiza, que es ese periodista que hay ahí. No dio más entrevistas. No habló más en público para medios occidentales que esta foto o que esta entrevista que quedó plasmada en la fotografía. Pero su actuación fue rapidísima. Creó su propio consejo de gobierno. He ahí la foto donde él está, de su primer consejo de gobierno, de lo que él va a llamar la República del Rif, que Le Matin, el periódico francés, ya lo hace, habla. Una nueva república en la África del Norte, con la foto de Abdelkrim. Pero es que Abdelkrim, eh, por su actuación, creemos que fue una persona rápida en reflejos y muy inteligente en lo que quería, rápidamente tomó 3 medidas, o 4 si entendemos la bandera como cuarta. La primera medida es lograr la participación del mayor número de kabilas en esa futura República del Rif y logró en poco tiempo 41 kabilas adherirse a esa República del Rif. En segundo lugar, crear un parlamento que cada 3 años, según se recogía, podríamos llamar institución, se tenía que ir renovando. Y la tercera medida, crear un impuesto para que lo gestionaría cada líder de la kabila, un impuesto para tener dinero para organizar el ejército. Y por tanto, una estructura política, una estructura militar y una estructura de poder ejecutivo en muy poco tiempo. Y la bandera de la República del Rif, una bandera con símbolos presentes siempre o casi siempre en los pueblos árabes. El verde, símbolo de paz, la media luna, símbolo de religión, y esa estrella que era el símbolo del Rif. Esa une esos 3 símbolos y hace su bandera. Claro, al principio, Francia da el apoyo a Abdelkrim, le apoya. Algo difícilmente entendible, como luego la propia Francia se va a dar cuenta. Apoya, ¿y por qué lo apoya? Quizás para que no hubiera un efecto contagio hacia el protectorado francés, quizás, ¿no? Pero evidentemente hay un apoyo. Y ese apoyo da lugar a que el enfrentamiento entre ambas tropas sea duro. Ahí vemos una cadena enorme de trincheras que recorría todo el Rif y todo el material artillero que mandó España. De calibres importantes, de calibre importante al Rif. Y vemos las consecuencias enormes, porque no nos vamos a detener mucho más en la batalla, ya no. En la batalla, bueno, consecuencias, ahí vemos algo muy interesante, a mi juicio, está mm, eh, el alto comisario Conchilava tapándose la nariz, porque todo lo que hay abajo son muertos, cadáveres que están pudriendo. Vemos a su lado, como no, a Sanjurjo y a la izquierda a Cabanellas. Vemos, pero aún así, España estaba perdiendo y se produce un giro rápido. Francia apoya a España. Apoya a España. Aquí vemos a Franco, a Sanjurjo, a Bodet, a Primo de Rivera, nombres muy curiosos, ¿no? Perdón, quiero, bueno, Francia manda, pues una, la foto manda un acorazado a Lucemas. Gracias a ese acorazado, el gobierno español puede hacer con más facilidad el desembarco de Alucemas y de Alucemas por la retaguardia defender por una parte la zona de Melilla y por otra parte contraatacar contra Abdelkrim. Si no hubiera sido por ese apoyo o ese cambio
de política de Francia, no sabremos lo que hubiera pasado, pero evidentemente tenía más visos de haber ganado la guerra Abdelkrim. Fotos de blanco y negro, me los paso, del combate, fotos muy desagradables, donde aparece la policía militar, la policía autóctona en el combate de Ichusugaf, cortando cabezas a los rifereños sublevados. Y esta es una foto que a mí me parece muy interesante de cómo estaban las tropas del ejército español. Parecían más pordioseros que militares, con unos atuendos que volveremos a ver con milicianos, no con ejército profesional, en la guerra civil, con alpargatas, no botas. Y aquí está otra de las curiosidades de esta guerra. Abdelkrim, con una foto de ABC, se entrega a Marruecos. Es decir, Francia jugó ahí una partida difícilmente entendible. Evidentemente había que publicitar el éxito, reciben a las tropas, ahí tenemos en la calle Alcalá, a las tropas del RIF e incluso Alfonso XIII pone una medalla a las banderas que habían participado o a la era del RIF. Justamente como proyección hemos con ellas, hemos aquí a Franco, vemos a Millán Astray, todos están ahí. Y evidentemente en una situación, a pesar de, como le decían a Franco, que tenía baraca, la protección de los árabes que tiene a la gente, el halo les protege, estamos viendo cómo va a convertirse en el centro de experiencia militar y de contactos entre los generales. Y esto es con lo que quería acabar esta fase y solo me queda una parte de la siguiente, que es el fotoperiodismo. Fíjense ustedes, y no están todos los medios que tenían allí corresponsales. El País, El Globo, Liberal, Época, ABC, Mundo Gráfico, El Imparcial, El Sol, Nuevo Mundo, Blanco y Negro. Todos esos medios tenían corresponsales. Tenemos una foto de Alfonso, que es la única que he podido conseguir, cuando fue nombrado corresponsal de guerra en 1921 en Marruecos. Y fila, ahí está Alfonso, ahí está Díaz Casariego, ahí está, luego veremos que nos hace del folclore español, el pseudo folclore español, y algo que no se estudia, que es una fuente documental fundamental, que es el cuerpo topográfico de fotografía. Tiene un archivo de fotografía de Marruecos impresionante. Y como acompañaba al ejército, el archivo de fotografía es digno de consultarse. Así, 8 al 35, controlar el protectorado, tranquilizar el protectorado, se crea una acción, hay un importe importante no positivo, y las operaciones militares durante la época del mínimo. La crisis mundial hace evidentemente una menor hierro, ya no son tan rentables. Del 36 al 39 sí les paso rápidamente porque fue toda del protectorado a nivel militar. Va a haber un reclutamiento por parte del bando sublevado, africanistas, se agrupan en tabores, el tabor de Ifni, el tabor de Melilla, y que van a participar de manera en el frente, en la guerra civil desde van hacia la batalla del Ebro. Y en esa época, por intereses lógicamente económicos, se va a potenciar al máximo de nuevo las minas de hierro, las minas de plomo, las
se crea la fábrica, la fosforera marroquí y el corcho. Pero fíjense ustedes cuenta de la aportación que nos dan. La filatelia. Fíjense ustedes la filatelia de 1937, donde Franco emite estas leyes que pone 17 de julio 17, porque allí fue el 17. 1936, alzamiento nacional, y donde aparecen en los tres sellos que les he seleccionado tres símbolos de lo que fue el alzamiento. El saludo romano, en primer lugar, las tropas indígenas, los tabores y la Guardia Mora de Franco, la que luego protegerá a 1900 a los desplazamientos del general Franco. De la cuarta fase, del 40 al 45, lo pasamos, porque luego la filatelia. Del 40 al 45, y vamos a ver por qué, Franco insiste en poner en primera línea de su política el protectorado español y emite sellos bajo el lema de cantidades obligatorias, como se ve en el primer sello, con la efigie de Franco a caballo, cantidades obligatorias para los mutilados de África. Es decir, fundamentalmente para los tabores y para la mora, puesto que los otros mutilados eran regular de España. Y como no, en los tres últimos, algo muy utilizado por Franco. Hay que conocer al libro, como hacían los romanos con sus... Y ahora, una efigie que si usted ve las monedas o los sellos, siempre se repite la de Franco en las monedas del 40 y del 66. Es la misma, no envejece. Luego en el 66, con la nueva emisión de monedas, sí aparece una nueva efigie de Franco ya. Pero durante 20 años la efigie es la misma. Y sellos se emiten las monedas y siempre es la misma efigie. ¿Pero por qué aceptó? Porque la guerra mundial, 1940, emite un sello en conmemoración de que Tánger es española. Ya forma parte del protectorado español. Tánger, rotatorios franceses, ingleses y españoles. Si ven ustedes ahí, del 40 al 45, anexión española. Acaba la guerra mundial. Y claro, Franco no puede mantener Tánger y vuelve, como ustedes ven ahí, a partir del 11 de octubre de 1945, vuelve a ser cooptada por un conjunto de países. Ahora ya están incluidos Países Bajos, Bélgica, Portugal, países distintos a los tres que eran en un principio. Y del 45 al 56 solamente decir que es el camino a la independencia de Marruecos, que Marruecos logra ser un Estado en 1956, con dolor, porque Franco yo creo que tenía un gran apego, no sé si por su historia militar personal, con Marruecos, con África, y la verdad es que esa independencia a él no le gustó nada, pero no tenía más remedio que asumirla por presiones internacionalistas. Aunque, curiosamente, el Estado de Marruecos no es oficialmente Estado hasta casi un año después, hasta 1957. Y, no me ha quedado claro, no me queda claro el Sáhara Occidental cuando queda anexionado a España. Gracias. Al Sáhara español, Río de Oro, que no llamaba asentamientos españolas, pero no hay nada hasta 1912, cuando, cuando se distribuye toda esa imperio gerifánico. Bueno,
trataré de dejar tiempo para las intervenciones, pero quería empezar diciendo que a mí me ha tocado la lotería con los libros que me ha tocado presentar, que fue Imán y ahora La vida perra de Juanita Narboni, porque las considero obras maestras. El autor Ángelo Antonio Vázquez, 1929-1980, lo vamos a conocer presentado por Aro Teglen en el segundo tomo de sus memorias, El hijo del siglo. Y Aro Teglen dice lo siguiente: Ángelo Antonio Vázquez era el hombre perfecto para una redacción de periódico. Coincidieron en el diario España. Estuvo en la de Tánger. Conocía perfectamente el inglés y el francés. Escribía a máquina con los 10 dedos. Era taquígrafo, tenía una cultura asombrosa, su idioma castellano no solamente era bueno, sino también bellísimo. Había vivido profundamente la ciudad. El problema esencial de Ángelo, Antonio, se le llamaba de las dos maneras. Los libros los firmaba como Ángel, pero su amigo Emilio Sanz de Soto, también lo es mío, un gran talento, un sabio tan soberbio que ha elegido la modestia, le llamaba Antonio. Habréis leído que Ángel Vázquez rechazó el nombre de Antonio porque le sonaba a torero. Es que era uno de esos hombres que se creen perdidos por el alcohol, como él, o por algo. Como se creía perdido, se perdía. Más adelante dice, Vázquez iba vestido como el funcionario perfecto, nada que le denunciase, como un cuarentón atolondrado y tímido, un invisible. Hablaba en voz baja, era irónico, vagamente impertinente. Como autor, claramente podría entrar en la galería de escritores malditos. Tiene pocas obras, escribió en soledad, una homosexualidad no siempre reconocida, según algunos por ninguno, alcoholismo y deudas. Era tímido y muy crítico. Tenía un humor especial tanto en la obra como en la vida. Una anécdota es que en un momento, cuando se muda a la península, va a vivir a Jubrique, el pueblo de su madre, y lo contratan en el ayuntamiento para elaborar el censo del pueblo y se lo inventa. Tiene dos otras obras importantes, además de La vida perra de Juanita Narboni. Una es el Premio Planeta. Enciende y se apaga una luz del 62. Y también la historia de este Premio Planeta está llena de humor. Se lo dieron por sustitución, porque la elegida la publicaba para otra editorial. Y a la vez, él viajó a España a recoger el Premio Planeta. Los amigos tuvieron que hacer una colecta para comprarle el traje. Y cuando volvió, apenas desembarcó en Tánger, se quedó sin dinero porque estaban todos sus acreedores esperándolo. Tiene otra obra que no logré conseguirla y por lo tanto no logré leerla, que es Fiesta para una mujer sola, de 1960. También publicó. Hay placa, o sea que podemos. Según Aro Teglen, murió en una pensión de Madrid, sórdida creo, y creo que como siempre la debía. La patrona lo encontró por la mañana muerto, encontró el teléfono de Emilio Sanz de Soto, que fue quien me llamó a mí y a otros. Los entierros urgen y se trataba de entre todos de costear el suyo. Llamé por teléfono a José Manuel Lara, decidió que la editorial se encargaba de todo y se presentó su delegado en Madrid. Fue él quien me dijo que tenía una fortunita en derechos de autor que nunca había cobrado. Según Emilio, ni siquiera sabía que tenía ese dinero y vivía muerto de hambre literalmente. Respecto al libro, he manejado dos ediciones. La de un plus.
adecuada, y la de cátedra, que es anterior, con notas de Virginia. Las notas de Virginia Trueba son especialmente útiles para situar en el tiempo cada uno de los episodios. La dedicatoria que acabo de mencionar nos situaría en el campo de Traduzco lo que he oído. Una cita de Jean Cocteau. Je suis le mensonge qui dit toujours la vérité, que conduciría a la ficción, a la irrealidad, quizás la irrealidad de los fantaseos de Juanita. Y finalmente hay una nota introductoria de su herramienta, de la lengua que utiliza. También hay ironía y humor en esta nota introductoria porque Ángel Vázquez dice que no le gusta que haya notas en las obras literarias y sin embargo le escribe. Y lo utiliza fundamentalmente para explicar la lengua que usa y hace un comentario reivindicativo que a mí me pareció hermosísimo. Si recibimos con respeto y admiración el castellano que nos devuelve Hispanoamérica, sobre todo el recreado y renovado por sus grandes poetas y novelistas, ¿por qué no este del otro lado del estrecho de Gibraltar? No por menos brillantes, es menos auténtico. Al menos eso pienso. La verdad es que no siempre se ha conocido y reconocido como merece esta vital y sorprendente fuerza de adaptación de nuestra lengua. Lengua viajera, lengua de migrantes. Me encantó esto. Viajera, lengua de migrantes. Bueno, el libro es un monólogo exterior o exterior-interior de estructura peculiar. Incluye diálogos rápidos con interlocutores reales y efectivos, recogidos o cosas que le gustaría decirles a Juanita. Hay críticas, autocríticas, censuras constantes a lo que acaba de decir o pensar, con idas y venidas del presente al pasado y también con aclaraciones de lo que va a venir. Mamá, qué tironazos y qué guapa estás. El humo de las tenacillas se me está metiendo por la nariz. Este vestido de organdí será muy bonito, pero pica. Y una banda azul, rosa para esta. Yo ya soy mayorcita. Virginia Trueba en su edición no habla de un monólogo interior, sino de un monodiálogo, porque siempre hay un interlocutor para muy, muy cuidada, aun cuando siendo protagonista de los acontecimientos, Juanita comenta sus vivencias mediante monólogos en presente y en primera persona, pero también en segunda, cuando se dirige a ella misma. Esta función comentativa le permite aportar sus propias interpretaciones de los hechos. Juanita asume también la función testimonial, siendo testigo ocular de toda una época y la función ideológica que le permite justificar su visión y dar un significado global a la historia. El monólogo de Juanita no es un monólogo reflexivo sobre un tema determinado, sino un flujo de conciencia que trata de reproducir los mecanismos del pensamiento en el texto, tales como la asociación de ideas, la interpretación de los hechos y los estados paranoicos que estos provocan. Así las obras de Virginia Woolf y James Joyce. Se trata pues de un soliloquio desgarrado y crispado de una mujer que da rienda suelta a su amargura y a su fracasada vida. Pero así como deja su cabeza y su lengua, Juanita se autocensura permanentemente. Basta, Juanita, basta con esa lengua pecadora. ¿Cómo incluye a los demás en su monodiálogo? Qué fino es el pobre. Ni contesta, nada, espera que busque el monedero. ¿En dónde lo dejé? Aquí está el bastardo. Ten, no tardes, por lo que más quieras. Yo voy a encender el fuego. No des un portazo, la señorita está durmiendo. ¿Dónde habré puesto los mixtos? Menos mal que hace una buena mañana, va a ser calor. El monólogo es torrentoso y tormentoso.
Yo diría que si nos ponemos en el lugar de Juanita, cuando estamos acelerados, todos funcionamos así. Y es una forma de desinhibición que esconde su gran inhibición. Lo he desperdiciado todo, el tiempo, las palabras, y siempre por lo mismo, porque nunca me he atrevido a decir lo que siento. Te quiero, mira lo que te digo. Te quiero y te querré siempre, pero tú nunca lo sabrás ni te enterarás. Me he vuelto loca. Y hay una gran conciencia de la enunciación. Estoy disparatando, pero me encanta disparatar. Y dentro del delirio que a veces parece el monólogo, también hay no solo una conciencia de la enunciación, sino de la situación. Por ejemplo, en este momento entendemos el título de la obra. Con llorar no arreglamos nada, pero no me negarás que es una vida perra la mía. Es que yo no tengo derecho a ser feliz como los demás. Tampoco pido mucho. ¿Qué caray? Lo justo para vivir decentemente, sin estos aprietos y estas angustias que van a acabar conmigo. Respecto a cómo está estructurado el libro, hay dos partes. Ha pasado el tiempo entre una y otra. En las 21 primeras unidades de la primera parte nos enteramos de los sucesos importantes de la vida de Juanita. En las 33 de la segunda constatamos la decadencia personal y la de la ciudad de Tánger. En la primera parte muere la madre, que es un personaje fundamental en la vida. En la segunda ha muerto el padre, algunas amigas y se ha ido la hermana. En la segunda dice, estoy llegando a una edad en la que yo solo me veo rodeada de muertos. Hay un doble movimiento de confesión, huida de sí en busca de un tiempo mejor, y luego, en la segunda parte, una búsqueda desesperada de algo que la sostenga, según el crítico José Terruel Benavente. El tiempo del relato. El monólogo es desordenado, subjetivo, desgarrado, pero no se exponen de manera tradicional, gracias a muchas referencias que fundamentalmente son la música y el cine y que están muy, pero muy bien estudiadas por Virginia Trueba. Podemos ir viendo en qué momento se sitúa en la historia de Tánger la obra. No hay fechas, no hay fechas precisas, pero está lo mismo lógicamente organizada. La primera escena es en una playa de Tánger y parece que Juanita tiene alrededor de 50 años y el monólogo va evocando su infancia y su juventud. El libro se organiza a partir de una dicotomía principal, partir o permanecer, porque en la segunda parte ya hay gente que se muere y gente que por la decadencia de Tánger se va y ella se siente muy sola. Hay distintas formas de esta dicotomía, ser moderna o no, tener o no una vida amorosa, hijos, dinero. También Juanita y su hermana Elena. Su hermana Elena es la realidad episodio fundamental. Una función de cine, la fiesta de carnaval en el Gran Teatro Cervantes que Carlos nos mostró y el entierro de la madre. El baile de carnaval anuncia el fin de la sociedad. La madre manifiesta signos de enfermedad, vendrá la muerte y el desmembramiento de la familia paralelo al fin del Tánger internacional. En la segunda parte, el personaje debe asumir una cierta realidad determinada por las necesidades materiales. Se desplaza permanentemente. Por cierto, en el personaje del conde Don Julián, y adquiere conciencia de sus cambios. Estos paseos han sido asociados con el de Ulises, con el Ulises de Joyce y con Max Estrella. Con Max Estrella por la estética pintoresca y un tanto esperpéntica, los nombres de los personajes y también por las especialidades populares y locales. En tanto sus peregrinajes, Juanita se considera un culo de... Y
gran parte de ese movimiento por la ciudad es para buscar dinero, empeñar joyas, pagar el empeño, cobrar la pensión que le ha dejado el padre. Bueno, no he aclarado, todo lo habéis leído. El padre trabajaba en la embajada inglesa, era nacido en Gibraltar, no era tampoco tan inglés, pero bueno, ella recibe una pensión y también tiene graves problemas para pagar dos cosas, su peluquería y la luz. Hacia el final, solo hacia el final del libro, Juanita descubre el mundo marroquí. Va a comer a un restaurante cuyo dueño había sido ayudado por su familia. Y esa visita es completamente transgresora porque es un sitio de hombres y musulmanes. A lo largo de la obra se juega muchísimo con indicios que nos va contando una cosa elemental, que todo tiempo pasado fue mejor. Juanita dice, el tiempo que se fue y lo que está de mí, el tiempo que se irá, nos iremos todos. Y vuelve a insistir, estoy llegando a una edad en la que ya solo veo rodeado de muertos. Tía Carmen, mamá, Daddy, Bella o Bella en aquel estúpido accidente. En ese momento nos enteramos que el padre ha muerto. Y también da indicios de cómo va a morir su amigo Dede. El personaje. Bueno, Juanita se presenta a sí misma como toda mi vida me he estado dejando llevar como un pañuelito empujado por el viento. O sea, no es dueña de su destino. Y en otro momento dice que soy un dictado con las palabras equivocadas. Se mueve en un círculo primario que sería excelente para una lectura psicoanalítica. El padre, que es alcohólico, que no atiende a las necesidades económicas de la familia, que tiene también una moral bastante relajada. La madre, una personalidad fuerte que muere pronto. La hermana con quien tiene una competencia tremenda y un hermanito muerto de pequeño. También una criada que es prácticamente durante mucho tiempo su único contacto con la sociedad marroquí, un círculo de amigas y unos pocos hombres. La madre está idealizada, el padre es cuestionado, la hermana es odiada y está celosa. Y la memoria del hermanito muerto es como una losa para las dos hijas, porque claro, murió joven, no ha tenido tiempo de equivocarse, está totalmente idealizado por la madre. La competencia con la hermana aparece permanentemente. Por ejemplo, sigo virgen, intocada. Ningún hombre me ha puesto sus asquerosas manos encima, ninguno. No soy como la perra de mi hermana. No, perdona, no quise decir eso. Ella es una bendita, un poco alocada, claro, cosas de la edad. Es joven todavía. Juanita tuvo un novio que le había elegido la madre, pero que la dejó por Pepe el bombero. Y los celos con la hermana, repito, aparecen constantemente. Por ejemplo, dice, hasta las fotos de la primera comunión nos la hicimos juntas y Juanita es mayor, tuvo que esperar a la comunión de la hermana. Nunca tuve individualidad y todo para ahorrar. Existe el grupo de sus amigas y el grupo de las amigas de la hermana, que son todas unas pendonas, unas mujeres modernas de entonces. Respecto a la sociedad que la va abandonando, se mueren o se van. Dice, cuando caiga enferma, lo que va a hacer de mí, ni siquiera tengo a Hamlet, la criada, para que vaya a avisar a un sacerdote, moriré en pecado mortal. Esto de ser inglesa siendo española o española siendo inglesa, antes no existía nada de eso. Se decía, soy tangerina y todos tan contentos. Y ahí tenemos el lazo con la parte más cosmopolita de Tánger. Mi forma de querer es odiosa. Toda mi vida preguntando cosas que nunca obtuvieron respuesta. Desde niña, este es el castigo de la niña preguntona, seguro, como los cuentecitos que leíamos de Callejas.
Bueno, Juanita, está bien que hayamos elegido este libro, creo que ha sido una casualidad en la semana del Día de la Mujer, porque es un buen modelo de lo que no queremos ser las mujeres, ¿no? Mujeres frustradas en una sociedad que las define según el nombre que logren tener a su lado, atada a atavismos y prejuicios morales, sospecha y tiene desconfianza de todos, inclusive de su madre. Por ejemplo, no se atreve a preguntarle sobre la regla y se lo pregunta a su hermana tan odiada, que claro, la hermana parecía tener más habilidades sociales. Y a pesar de todas sus represiones y cómo sigue los mandatos de la madre, pues tenía unas ganas de sexo tremenda. Por ejemplo, dice, ¿qué pestazo a Colonia Pompeya? Será un pescador. Hombre, sí es. Hombre, hombrazo. Qué bestia. Me ha rozado una mano y ya parece que tiene escamas. Un poco bestia, para no decir bestia del todo. Hablando con Concha, comentábamos que ambas habíamos leído hace muchos años esta obra y que nos había impresionado como con fuerte carga humorística y ahora nuestra lectura es totalmente distinta, profundamente crítica a la condición femenina. Evidentemente, su soledad en la soltería la margina y también las mujeres que la rodean están resignadas ante al matrimonio como la única salida, pero los abusos van rondando. En un momento dice, es un cochino, me ha metido los dedos por debajo de los cucos y me ha pellizcado el culito, me lo ha apretado. Y con su influencia por el cine, si yo encontrara un hombre, uno de esos hombres que te cuidan cuando estás enferma, como Spencer Tracy, o te salvan cuando te vas a tirar por un puente y te estrujan a besos para luego darte un par de bofetadas como Clark Gable. Y luego, después de desear eso, dice, mierda de cine, el daño que le ha hecho a uno. Teniendo esos problemas como mujer, a la vez es cruel con las mujeres, ¿no? Maneja una moral que no le permite vivir. Lo estoy presintiendo, ya me le veía venir. La mujer moderna se va con los hombres. Tú también tomarás café, copa y puro. La violaron los milicianos. ¿Quién fue la perra que me dijo o me insinuó que no estaba tan destrozada como era de parecer? A veces hay atisbos de rebeldía ante su situación. Mi vida es mía y muy mía, y si quiero destruirme, me destruyo. Una curiosidad, habla de un cambio de sexo. Dice, al final acabé entontada leyendo el ABC. Me enteré que la atleta catalana María Torremadé cambió de sexo. Tenía en su poder varios récords nacionales. El padre de la muchacha, del muchachito o de lo que sea, fijaros la contemporaneidad. Bueno, no dije que la obra es de 1976. Solicitó el cambio de nombre en el registro civil. Alelada me quedé. Parece mentira que esas cosas puedan ocurrir en el mundo. Por cierto, la obra también ha recibido lecturas desde la perspectiva LGTBI. Y para terminar con el personaje y pasar a Tánger, hay ambigüedad en la sexualidad de Juanita. Poco antes de la desaparición de la criada, hay un acercamiento físico precedido por un reconocimiento de las labores de esta. Deja que me tienda, ven a mi lado, no te quites el jaique. Ven a mi lado, ven aquí a mi lado, Hamruch. No me dejes sola. Tengo un endeblez que me caigo. Tú no sabes la noche que he pasado, de lo peor. Necesito tu calor, mi reina. Ahora vamos frente a frente sin entendernos. Ven, échate aquí. Yo soy tu hija. Estoy tan sola. ¿Qué estás haciendo, guarra? No me digas. Pues no me estás tocando las tetitas. Hamruch, alza, levántate. Costumbres orientales, no lo tomes a mal, Juani, ya los conoces. Respecto a la ciudad, que es el otro personaje. Como hemos dicho, narra su decadencia. Bueno, la ciudad tenía católicos, protestantes, musulmanes y judíos, y la familia de Juanita, que la madre era andaluza, el padre inglés de esa manera,
Se relaciona fundamentalmente con gente de origen judío. Los musulmanes son un telón de fondo. La criada y luego, durante una gran parte de la novela, a todos los hombres ella los llama Mohamed. Evidentemente hay un desprecio a esa sociedad. Cuando Hamruch deja de venir a la casa, dice, miedo me da pensar lo peor, porque ellos mueren en silencio. Tiene miedo a los musulmanes ya después del año 56 y dice, si el día menos pensado a estos memlocos les da por registrar las casas de los europeos, o se me infestarán los ojos contra coma, lo que me faltaba, integrada ya del todo al país, costumbres y enfermedades. Y en un momento sale a la calle y ve que hay una fiesta. Claro, estamos en vísperas de Achor. Ahora son sus fiestas, antes eran las nuestras, las que se celebraban con esplendor. Todo se acabó. Miedo me da el Achor. Esta gente son como los valencianos, todo a bases de explotidos. Por supuesto que todo tiempo pasado fue mejor. Juanita tiene como interlocutora en su monólogo muchas veces a su madre y aprovecha entonces cuando va al cementerio o permanentemente habla con su madre muerta a contarle todos los cambios que ha habido en la ciudad, con la queja permanente de ya no están, ya no conseguimos los productos alimenticios, echa de menos las lentejas de su madre que salían bien, mientras que ahora las lentejas ya no salen bien y echa mucho de menos todas sus costumbres. Después de la Guerra Civil Española, sin embargo, el panorama de Tánger no fue muy bueno. Y dice Juanita, bueno, pues ahora están deteniendo a todo el mundo. Al hermano de Marinita Medina, que se pasó toda la guerra española con la camisa azul y el brazo en alto, lo han llevado a El Hacho porque dice que antes de la República era anarquista y que no tenía bautizado a los hijos. El marido de Magda se está hinchando a fuerza de delatar gente. A Caridad la han pelado y le han dado aceite de ricino. De todas maneras, aunque Juanita eche de menos ese Tánger, también ha sido una sociedad muy asfixiante para ella. La censura sobre la vida de las mujeres y dice, confiésate y verás, toda mi vida de niña asustada por la idea del pecado. Y luego resulta que para pecar necesitas tantas cosas. Por lo pronto, dinero. Y en cuanto tienes dinero, resulta que no pecas. Los pobres, esos pecan. El pecado de la pobreza, cualquier cosa que hacen es pecado. Y así como presentamos a Ángel Vázquez vía Aro Teglen, también me gustaría citarlo a Aro Teglen para terminar de describir a Tánger. Tánger parecía un paraíso de esa manera de vida, con los residuos de los exiliados de las generaciones anteriores, ingleses desclasados, americanos de la generación perdida, cosmopolitas de ningún sitio. Allí, claro, Jenny Bowles, haciendo que resaltara por ella su marido, y con una apertura de la vida árabe de antes del islamismo crudo de ahora, con la sexualidad abierta. ¿Quién pensaría entonces que la pedofilia iba a tener la repulsa universal de ahora? Y el kif como tabaco, con las lecciones ya de Cocteau o de Valle Inclán, la pipa de kif. ¿Cómo ganó el sistema? Perdieron los beatniks del mundo y fueron muriendo. Curioso la posición de Aro Teglen, porque por ejemplo en Francia en este momento hay todo un movimiento de cuestionamiento de la pedofilia, que sabéis que estuvo permitida en las colonias. Por ejemplo, el Foucault, etcétera, la Genet, que iban a hacer turismo sexual a las colonias. En este momento todo eso está cuestionado. Bueno, la lengua del libro. Habréis leído el artículo que mandamos en la bibliografía, que tiene un cuadro con las equivalencias de la lengua que hablaban en gran medida
la gente que rodeaba a Ángel Vázquez. Es la yaquetía, jaquetía, aquetía, y es una fusión de andaluz, o sea, de castellano andaluz, de hebreo sefardí y con aportaciones del árabe y del portugués. Tiene expresiones muy llenas de imágenes de la vida cotidiana, un fuerte contenido emotivo y mucha vehemencia. Se observan permanentemente usos de bendiciones, pero también de maldiciones. Humorísticamente muchas veces se las llamó maldiciones. A partir de finales del siglo XVIII, muchos judíos instalados en Marruecos emigraron a Latinoamérica y la lengua fue perdiendo vigor y perdió su característica de lengua especial y fue pasando a ser una lengua de uso de gente poco cultivada o inculta y vulgares. Además de la recuperación de la yaquetía, en la obra hay un montón de registros que van fundamentalmente hacia lo popular. Que muero porque no muero, santos, 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 arcángeles y serafines gritan santo, santo, me tienes angustiada, es que no puedo verte la cara, solo esas malditas manos enguantadas, sabes muy bien que nunca te ofendí, ¿qué será ahora de mí? No me agarres con tanta fuerza, parece mentira que después de todo lo que has pasado tengas tanta fuerza. Siempre fuiste una mujer saludable, naturaleza antigua. Mamá, mujer que puedes tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te he dejado de adorar. O no me abandones, Señor, que una es torpe, que una baila siempre al son que le tocan por debilidad. No me abandones, Señor, que una es torpe y mientras menos se entera, más mete la pata y menos se entiende. Quería compartiros una duda sobre un uso lingüístico que me llamó mucho la atención y estuve buscando y no encontré. Cuando se refiere a su madre, siempre dice la descansada de mamá, que supongo evidentemente que es la difunta. Pero yo traté de buscar información sobre eso. Yo no había oído eso nunca, no sé si es de algún pueblo o eso, lo busqué, no encontré. El descansado de papá también, sí, no, y sí, y de hecho, cuando ella cuenta que murió la madre, dice, ya descansó, no tengo fuerzas ni para llorar. Evidentemente que es difunta y por el descanso en paz, pero yo no sé si alguno de vosotros había oído alguna vez ese uso, que era lo que yo me preguntaba, porque este señor, como dije al principio, tiene un oído exquisito para retener el lenguaje popular. Yo me preguntaba si en algún pueblo de España se usa descansada en lugar de difunta. Sí quería comentar un par de cosillas más y ya termino para dar lugar a la participación. Se ha relacionado la obra también con dos obras de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, que es del 69, y El beso de la mujer araña, que es del 76, como Juanita Narboni, donde por supuesto está la presencia del cine, los mitos eróticos, el fino oído ante las expresiones populares y esas formas de amor un tanto folletinescas. Y quería comentar un poquito también relaciones con otras lecturas que hemos realizado en lo que va del curso. Por ejemplo, la constante del tema del alcohol. El alcohol está presente aquí como en el padre, vamos. Ella constantemente se queja de eso, dice, papá cada vez más enrojecido como si fuera a estallar. Antes de salir ha estado bebiendo whisky, el muy tuno, y ella misma. Dice, en buena hora no probé una gota de alcohol. Dicen que los alcohólicos ven cucarachas y murciélagos. Y bueno, ella ve ratas. ¿Quién sabe? Pero yo no estoy alcoholizada. Típico del alcoholizado. Otro tema que
cruza todas las obras que hemos leído, es la prostitución. Los temas económicos, ya sea por la falta de dotación del ejército español en Imán y en la Forja del Rebelde, Juanita, y también la novela de alguna manera itinerante, como en el Conde Don Julián y en la obra que leímos de Chucri, que se dedica a pasear por los distintos lugares donde vive. Y bueno, hasta aquí mi lectura de Juanita Narciso. Recuerdo que si no habláis con el micrófono, no podéis. Luego, si alguien quiere decir algo, se oye aquí, pero... Solo quiero decir lo que ha escrito una de las personas que están online, que es Lola Vintes, que ha dicho, siento mucho tener, no sé si sale ahí, y ha dicho, voy, pero quiero decir que esta novela me ha parecido genial, muchas gracias y tal. Yo opino igual que ella. Me parece genial esta novela. Me ha parecido, he disfrutado mucho leyéndola y me parece interesantísima y es verdad que el análisis psicoanalítico había que hacerlo, ¿eh? Porque es que, o sea, es... Sí. Sí, muchas gracias porque histórica y geopolítica magistralmente relatado el momento y luego Olga, pues excelente. Quiero referirme a lo último, que a mí me recordaba, por supuesto, paralelismo con la última de Chucri, pero como un ejercicio metodológico que yo hacía con mis alumnos, ¿no? Diferencias y semejanzas. Por ejemplo, el recorrido que hacía por los cementerios, esa fijación mítica, ¿no? Y ella igual va, viene, vuelve, es como una deuda ineludible, ¿no? Y luego, en Chucri es la superación, el salto evolutivo, ¿no? Hacia la alfabetización, hacia la prosperidad intelectual, personal. Y ella es que se recrea, hablo así simbólicamente, psicoanálisis freudiano, pero sin salida hacia la superación, hacia asumir su propia libertad y responsabilidad, no interioriza su esencia de ser ni de mujer, en fin, queda ahí, pues ni siquiera se redime al final cuando pide perdón a la madre. Yo creo que no hace una redención o una expiación de decir, a partir de ahora tomo riendas, no culpabilizo y demonizo mi entorno, mi época vivida, el pasado ya es caduco. No, no, se mantiene ahí pues en un paroxismo, quiero decir. Pero en fin, está lleno el libro de situaciones. Por ejemplo, el lenguaje al que los refranes, no se hizo la miel para del asno, que lo repite, porque son... Y luego los insultos. Más de 60 insultos, otros veintitantos hacia su criada, pues llamarla camella, llamarla tortuga, en fin. Creo que, y quiero ser breve, un poquito la redime en cuanto que habla con sus plantas, sus macetitas. Es obra propia de Ángel
eh, y las... Y ella ahí saca un poquito de ternura y desde luego algo de afecto a su criada, sí, también. La idealización de la madre, pues es que no nos sirve, porque es verdad que la estimó, la quiso, pero creo que aprendió poco de la madre. En fin, tiene muchas lecturas muy, muy diversas y para aprender mucho. Gracias. Hay una cosa, bueno, muchas gracias tanto a Carlos como a Olga. Me ha encantado todo lo que nos habéis dicho, pero en la figura de Juanita hay algo que a mí me gustaría destacar, y es que la familia decide que es tonta, se lo hace creer. A la hermana la llevan al liceo, a la hermana la dan libros, a la hermana la proyectan hacia afuera, mientras que a ella la dejan en casa siendo la criada de la familia. Realmente todo lo que ella piensa y mucho de lo que tiene es cómo la han tratado y cómo la han educado desde el inicio. A mí es que, bueno, me dejó como muy dolida, ¿no? Ese sentimiento de ella de yo soy la tonta de la familia, aquí me tienen guisando todo el día, hago muy rica la comida, me salen buenísimas las salsas, y cómo el deterioro cognitivo que ella va teniendo a lo largo de su vida cuando su vida no es la proyección que realmente ella quería. Simplemente, gracias. Gracias. Yo, lógicamente, he leído el libro porque por esta presentación que hacía y me ha sorprendido como he oído decir. Pero a mí hay una cosa que me ha llamado la atención, que es el vínculo de no romper con la madre, que es las veces que habla en el cementerio. Sus visitas al cementerio, que sirven no solamente para mantener el cordón umbilical con su madre, que parece que está presente, sino que sirve como si fuese una plaza de mercado, comentar la gente que pasa, ¿te acuerdas de no sé qué? ¿Te acuerdas de no sé cuánto? Fíjate cómo está, y fíjate. Es decir, el no admitir, quizás es el ejemplo más notorio para mí en la obra, de no admitir la muerte de la madre y la no existencia ya de ella en la vida, ¿no? Yo sí quería comentar a lo que dijo Criselia. Yo no creo que Juanita tengamos que redimirla. Víctima. Y bueno, esto es que he estado dudando mucho si lo iba a decir, pero lo voy a decir. Es que a mí me ha fascinado cómo funciona la cabeza de Juanita. Y yo tuve una tía que no se casó, una de las que a quien Dios no le dio hijos, el diablo le dio sobrinos. Y estoy segura que su cabeza funcionaba así. Y de hecho mi tía iba al cementerio no a hablar con su madre, sino con su padre, ¿no? Con el que tenía, según parece, vínculos más estrechos que sus otros 7 hermanos. Y me fascinó leer esto. Y en ese sentido, me sorprende mucho que la obra siga siendo una gran desconocida. O sea, puede entrar en la lista de los heterodoxos que hacía Juan Goytisolo sobre la literatura española, o cuando Alberti hace su antología de la poesía erótica española, todo lo que hemos dejado de lado, porque tú hablas hoy con gente que ha leído mucho y que sabes que lee, suena el Vázquez, maldito, para nada la obra, a pesar de que la edición de Seis Barral creo que es del 16. En las bibliotecas tampoco hay muchísimos ejemplares de las obras. O sea, es un ignorado totalmente. No sé si eso también se puede poner en el marco de si aceptamos el pasado colonial, que según los historiadores más modernos y actuales no hubo imperio español y por lo tanto no hubo colonia, a pesar de lo que tú has dicho, Carlos. No sé por qué, pero es una obra que se desconoce y por tanto no se lee.
A mí bueno, pero como todos los que han hablado, a mí me ha gustado mucho la obra. Eh, me parece que es difícil de leer en el sentido de que, bueno, este estilo literario donde no, y no solo el espíritu literario, sino la misma psicosis, de Juanita hace que sea un poco angustiosa. Es decir, que uno, entre que el texto no le deja a uno respirar y que Juanita no le deja a uno respirar, pues al final, después de las 300 y pico páginas, está uno agotado. Pero me parece que hay algunos rasgos muy positivos de Juanita. Uno de ellos es el espíritu de contradicción. O sea que cada vez que critica a su hermana, y la critica mucho, en la frase siguiente se arrepiente de esa crítica y busca aspectos positivos. Y eso le pasa no solo con la hermana, sino con cada uno de los personajes con los que se va encontrando. Siempre hay como un resorte moral de Juanita que se activa cada vez que habla mal de una persona o cada vez que critica a una persona. O sea que eso no le deja nunca a ella. Y me parece muy bonito eso. O sea, el arrepentimiento instantáneo, no el arrepentimiento a medio plazo, sino el arrepentimiento instantáneo de cada una de las acciones que ella le salen del alma, pero inmediatamente se da cuenta de que está mal, de que tiene que enfocarlo de otra forma. Y luego me hubiera interesado mucho buscar, porque yo he estado buscando constantemente los rasgos autobiográficos del autor que puede haber en la... Bueno, ha escogido una mujer, no es un hombre, ha escogido una mujer como protagonista, pero yo creo que muchas de las cosas que piensa Juanita es lo que le pasa al autor, lo que ha pensado el autor en algún momento de su vida. Y desde luego, pues todo lo que significa la experiencia de vivir en Tánger, ¿no? Yo conozco a varias personas que han vivido en Tánger, que Tánger ya para ellos es parte del pasado remoto, pero que son tangerinos. O sea, lo viven como Juanita, con todos los detalles de las cines, de los edificios, de las calles, de los mercados, de tal. Todo eso, yo conozco varios que están tocados de por vida por esa experiencia, ¿no? Hola, me ha gustado. Yo ayer leí en un artículo en El País y que hablaba un poco lo que tú decías, ¿por qué no llega más gente? Este tipo de literatura, ¿por qué no hay más lector, no? Y entonces era un artículo ¿por qué la gente se aburre cuando lee? Entonces hablaba como 3 puntos. Uno de ellos para mí era que resulta, es una lectura, no es fácil. Te metes, es muy lineal, muy repetitiva en una historia constantemente. Entonces hablaba de 3 puntos y yo me sentía un poco identificado con esta lectura. Una es decir, la fijación por narrar hechos insignificantes, actividades monótonas y repetitivas. Y yo ahí me he encontrado, digamos, donde podía pasar algunas páginas y seguir la novela. Es decir, como que no me aportaba nada, como esto lo podía haber quitado el autor. Otro punto que hablaba de por qué la gente no se engancha a veces a este tipo de literatura es, dice, la escritura sobre nada. Es decir, no hay una historia que se desarrolla, sino una narración errática que parece no tener sentido. La autora pone, por ejemplo, La ciénaga definitiva de un tal McNally,
que narra cómo un hombre a caballo, huyendo de los inquisidores, avanza a través de una ciénaga y nada más, solo ese avance. Y un tercer punto que, digamos, refleja este autor o un momento, habla de, un segundo, que esto se ha ido. De la complejidad, la confusión, la fatiga y el estupor hermenéutico. Es decir, el uso de estructuras complejas, la ruptura de la linealidad del tiempo, el uso de numerosas subordinadas y habla un poco de contar todo para hacer una narración omnicomprensiva. Es decir, yo al final de este texto creo que haría falta una segunda lectura, pero que exige mucha atención. Yo creo que es una lectura para mí muy lineal, o sea, no hay puntos ni aparte, o sea, esa propia estructura me cuesta, digamos, personalmente, lógicamente, y entonces en esa línea me he sentido un poco reflejado por qué hay gente que en este tipo de textos, como tú decías muy bien, no llega o no encaja o no por lo menos siente la necesidad de meterse en él. Okay. Bueno, voy a citar a mi admirado Cortázar en un texto que no soporta hoy el análisis de género. Cortázar hablaba del lector macho y el lector hembra. Es evidente, insisto, que no tolera el análisis de género. El lector macho era el lector activo que estaba dispuesto a enfrentarse a dificultades que se dan claramente en la literatura del siglo XX y el siglo XXI. Y el lector hembra sería el lector que lee bestsellers. Bueno, quitemos esa denominación maldita. Seguiré admirando los cuentos de Cortázar, pero se necesita un lector avisado y dispuesto a enfrentarse a las dificultades para ciertos libros. Y este puede ser el caso. A lo mejor a alguno nos engancha la fascinación de la calidad desde el primer momento, pero así como ha citado El País, no sé si vosotros leéis en Babelia, cuando en la última página que siempre hay una entrevista a alguien y pregunta, ¿qué libro no has podido leer? Y yo apostaría que casi todos dicen que no han podido leer el Ulises de Joyce, que sería el símbolo de las dificultades de la lectura. Y bueno, a lo mejor es por eso, pero lo que a mí me ha llamado la atención es que gente que lee mucho tampoco conoce este libro. Más allá de si hay dificultades o no para leer. La próxima sesión es, si no me equivoco, el 10 de abril y es el libro de Nayat Al-Hashmi, que en este momento, La hija extranjera. Sabéis que vive en Barcelona, es de origen marroquí y uno de sus temas constantes es los inmigrantes y su educación, y todos los jueves a las 7:48 podéis oírle 2 minutos de comentarios en el programa de Ángels Barceló.